A continuación, estaremos exponiendo el artículo seleccionado del proyecto EIDE, medición fasorial multifrecuencia para redes de distribución. Nuestro grupo está conformado por Karen Daniela Sáenz, Julián Mauricio Alucema, Angie Stephanie Rincón y quien les habla, Dayana Vera. La creciente penetración de los recursos de energía distribuida en los sistemas de potencia evidencia la necesidad de mediciones fasoriales precisas en el contexto de la distribución de la energía eléctrica. Consideramos el desarrollo de dispositivos de medición que tengan la flexibilidad de operar tanto como PMU o como analizadores de fasores armónicos o PQ, que pueden proporcionar soluciones innovadoras y rentables. La clave para la realización de este tipo de unidad de medida radica en la flexibilidad y adaptabilidad de los algoritmos de medida, respaldados por una plataforma hardware común de acondicionamiento de señales y adquisición de datos que incluye transductores precisos de tensión y corriente de banda ancha. Diseño de algoritmos y especificaciones del filtro PMU. Una forma de onda del sistema eléctrico puede representarse mediante una suma de componentes sinusoidales con amplitudes y fases variables en el tiempo, donde SH es el conjunto genérico de frecuencias que incluye la frecuencia real del sistema de potencia, sus múltiplos armónicos y posibles frecuencias interarmónicas. Cada componente puede asociarse a un fasor dinámico definido como se observa en la ecuación 2. De esta manera se plantea la ecuación 3. Los fasores dinámicos se refieren a las frecuencias fasoriales reales FH que pertenecen a SH. Dada la frecuencia nominal del sistema de potencia F sub 0, se define el sincrofasor, la aproximación de Taylor de orden K sobre un intervalo infinito de longitud TW. Y esto lo observamos en la ecuación 4. Para el diseño de algoritmos y especificaciones del filtro PMU, es necesario hacer un ajuste de filtro equivalente que tiene como objetivo medir fasores armónicos e interarmónicos, así como la fundamental. Con la sintonización aproximada, la interferencia entre los componentes del fasor es mucho menor, lo que permite el uso de filtros equivalentes más simples. Esto reduce la complejidad del algoritmo sin afectar la precisión de las mediciones básicas del PMU. Además del ajuste del filtro equivalente, es necesario hacer una latencia y orden del modelo de la transformada de Fourier. Se debe considerar una latencia similar para el filtro digital de referencia, ya que su respuesta simétrica de pulso infinito introduce un retraso igual a la mitad del procesamiento del filtro. La ventana de procesamiento del filtro de referencia de clase M es de aproximadamente 9 periodos largos, mientras que se supone un intervalo de observación de 4 periodos para el modelo de la transformada de Fourier. Por lo tanto, la latencia FAS-TFM puede ser significativamente más corta al tiempo que conserva una precisión comparable o incluso mejor. Durante el siguiente apartado se va a realizar una estimación de los parámetros fasoriales que requieren este tipo de mediciones. Lo primero que se realiza es un reemplazo del rango de frecuencia por una malla de frecuencias de Pn puntos, la cual podemos ver representada en esta ecuación P sub i, en donde cada índice i se puede asociar a un vector desconocido que nos van a cubrir todas las frecuencias necesarias a utilizar. ¿Listo? El término o el parámetro P se ve representado en esta ecuación final, la cual más adelante se realizará una pequeña solución o aproximación a esta solución. Otro parámetro importante son las muestras, la cual se van a almacenar en un vector X que se puede ver a continuación. Y mediante cierto trabajo se puede lograr reducir a una ecuación lineal, el cual tiene una variable P, que es desconocida por el término variable, E, que es la incertidumbre del sistema, W, el cual es una matriz ortogonal n por n, en donde el término W sub h representa los vectores base de la transformada discreta de Fourier, y D, que es una matriz formada por la ecuación que se ve en la pantalla.
¿Listo? Ahora, la variable P, o el parámetro P, el cual es de los más importantes, obviamente es un vector bastante grande y pesado, el cual se le presenta a continuación una estimación a la solución, el cual nos dice que el término P sub 0 indica el número de elementos distintos de 0, y la restricción, que se ve sujeto a, es un límite en la suma de los errores al cuadrado para la forma de onda reconstruida. ¿Listo? Importante tener en cuenta que la precisión puede verse limitada por la sensibilidad a la banda, ancha de ruido, interferencia de fasores, a frecuencias cercanas, entre muchos otros motivos. Rendimiento del algoritmo básico. Esta sección proporciona una caracterización del FAST-TFM para análisis fasorial armónico e interarmónico. Dado que el algoritmo está destinado a proporcionar una capacidad dual, también deseamos verificar el cumplimiento de los requisitos de medición del PMU. Para esto vamos a ver 4 puntos: la evaluación preliminar de la precisión armónica, la medición de fasores armónicos, el ancho de banda de medición y por último el interarmónicos e interferencias OOB. Vamos a empezar con la evaluación preliminar de la precisión armónica. Cuando la interferencia entre fasores vecinos es insignificante, el TVE de los armónicos depende principalmente del ruido de banda ancha. Para formular una relación en una forma más adecuada para el análisis fasorial, observamos que en los niveles de distorsión bajos de interés, la potencia de ruido es aproximadamente igual a X12 sobre SNR. En consecuencia, el umbral de la detección de los armónicos se estableció para garantizar la estimación suficiente, precisa e incluso el límite de la sensibilidad. Ahora vamos a hablar sobre la medición de fasores armónicos. Para caracterizar el FAST-TFM para el análisis de fasores armónicos en el entorno, nuevamente nos referimos a una forma de onda con componentes armónicos de hasta del orden del 10. Las amplitudes y las fases armónicas todavía se generan mediante variables aleatorias adecuadamente normalizadas, pero en este caso las magnitudes se apoderan de modo que los valores medios sean más pequeños a frecuencias más altas. Los valores reales de error utilizando 4 y 5 periodos de la fundamental. Esto va a dar como resultado, por ejemplo, estimaciones del THD del 10%, más o menos 0,1%, mientras que el THD va a ser igual a 1%. La variabilidad estimada está entre el 0,6 y el 1% de la probabilidad de detección de los armónicos, siendo suficiente alta normalmente por encima del 80%. Ahora vamos a hablar sobre el ancho de banda de medición. El requisito de cumplimiento dinámico del ancho de banda de medición indica los errores máximos permitidos cuando la señal de prueba de entrada se modula en amplitud o fase. Dado que el fasor de referencia también tiene una magnitud o fase variable a tasas de notificación más altas, se espera que un algoritmo de medición siga esas variaciones en un rango de frecuencia de hasta 2 para dispositivos de clase P y hasta 5 Hz para dispositivos de clase M. También puede verse que cumplen con todos los requisitos de ancho de banda de medición, mientras que se necesita al menos un intervalo de observación de 5 periodos para satisfacer el requisito del OBB, que es de lo siguiente que vamos a hablar. Interarmónicos e interferencias OOB. La capacidad de medición de interarmónicos se analiza aquí solo en relación con el requisito de interferencia OOB. Las condiciones de referencia de clase M definen una forma de onda de prueba simple que contiene la fundamental y un solo interarmónico cuya magnitud es el 10%.
Los parámetros básicos de la forma de onda sintetizada son similares a las pruebas anteriores. Con esto concluiríamos el tema de rendimiento de algoritmo básico. A continuación se presentan algunos resultados experimentales utilizando este tipo de medición. Para esto se tuvieron en cuenta ciertos parámetros, y es que las distorsiones de forma utilizadas eran típicas y se procuró utilizar varias. Ahora, para el primer caso, se mira la distorsión armónica e interarmónicos de una hidroeléctrica. Entonces, en pantalla podemos observar la forma de onda que tiene esta, en donde se recalca que está alimentado un sistema de 50 Hz y que la grabación completa de la onda equivale a aproximadamente 5 segundos, para lo cual en los resultados en el análisis da que se fragmentó en 246 segmentos o pedacitos para dar una forma de onda, una longitud de 100 milisegundos. También se emplearon una superposición del 80% para garantizar los 50 Hz. Ahora, en pantalla se puede observar en una tabla los resultados obtenidos con ese tipo de medición, y se recalcan dos cosas muy importantes. La primera es que con un factor de cobertura igual a 3, la incertidumbre, la magnitud de esta está por debajo del 2% para todos los fasores armónicos. Y importante también que para fasores a frecuencias cercanas a la fundamental y otras más pequeñitas no son detectadas. Para el siguiente caso se nos presenta una carga no lineal, ¿listo? En donde está representada por la corriente en la entrada de los terminales, ¿listo? Entonces en pantalla se puede observar la forma que tiene esta carga. ¿Listo? Para esta se muestran los resultados en la tabla que está en pantalla y se recalcan tres cosas. Lo primero es que en los resultados o en la tabla se presenta la media y la desviación estándar de las magnitudes y fases para cada fasor medido, para lo cual esto nos representa prácticamente toda la potencia que es medible. Y segundo, que la gran variabilidad de fase o que tienen algunos interarmónicos es una consecuencia aleatoria que no está relacionado con la frecuencia del sistema de potencia. Y por último, recalcar que la gran variabilidad o cambio en la magnitud del fasor fundamental, que está con una desviación estándar del 3.5%, es una consecuencia de la modulación fasorial provocada por los interarmónicos vecinos. Pero aún con todo eso, la incertidumbre se mantiene por debajo del 0.1%. Podemos concluir que el análisis de fasores multifrecuencia puede ser una herramienta poderosa para la medición y el análisis y el monitoreo en redes de distribución inteligentes. Gracias a su eficiencia computacional y diseño cuidadosamente equilibrado, el algoritmo propuesto en este artículo tiene la capacidad de detectar y medir con precisión múltiples componentes fasoriales.